you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y punto. Y vamos a tejer esta semana un suéter un poquito más deportivo, ¿vale? Yo le quiero poner un gorrito, una capucha, mejor dicho. Lo estoy tejiendo con este material, así que es muy alegre. Y no tenemos que andar haciendo mezclas de color ni nada. Viene ya el material así, ahora os indico cuál es. Me está encantando el resultado. Y mira, es un hexágono de nuevo, ¿vale? Es mi forma preferida de trabajar, ya lo sabéis. Y bueno, la única diferencia es que lo utilizo habitualmente para hacer cardigan y vamos a hacer un suéter, pues lo vamos a cerrar casi completamente. Así anchito, lo puedes hacer en el tamaño que quieras si tú lo quieres más adaptado. Yo lo quiero hacer así en plan cómodo y lo estoy haciendo grandecito, que me quede bien suelto. Entonces son dos hexágonos que uniremos tanto en la espalda como en el delantero. La única diferencia es que en el delantero dejaremos como un trocito sin unir para que nos quede una apertura aquí en el cuello. Uniremos toda la parte de arriba de la manga y luego igual tenemos que alargar un poco la manga. Del largo de abajo igual no, pero de la manga sí. Y luego añadiremos ya por último material para ir haciendo de una vez también la capucha. Y bueno, si me quedara material incluso tenía ganas de ponerle un bolsillo aquí delante, pero lo estoy adelantando sin saber. Porque en el sitio donde lo he comprado el material que tenían y eran 5 ovillos que son de 75 gramos. Mira, es este. Entonces no trae mucha cantidad. Tengo 375 gramos para hacerlo todo. Y yo creo que me da. Me da porque la puntada es muy calada y cunde mucho. Es Caricia Batik Fusión. Y bueno, como os digo, tiene, a ver si lo encuentro, 75 gramos, pero sí que tiene 270 metros. Tiene bastantes metros. Y bueno, aquí me indica aguja de gancho del 3, pero yo lo estoy trabajando porque estas que se ven aquí cruzadas son a palito. Me está diciendo 4, 4 y medio y el gancho me está diciendo 3, pero tenéis que utilizar 4, 4 y medio. Yo estoy utilizando 4 y medio de hecho. Vale, bueno, pues esta lana sí que es conocida aquí en España. Sé que me veis en muchos países y no sé si la podéis encontrar similar. La misma no creo, porque esto procede de Sevilla, de aquí de Andalucía. Vale, pues Caricia Batik, pero la puede cambiar por cualquier otra que tenga más o menos el mismo grosor, 3 milímetros, un poco más de 3 milímetros y ya está. Bueno, pues como os digo, dos hexágonos. Haremos dos hexágonos iguales, uniremos tanto espalda como delantero y la parte del hombro. Empezaremos aquí en el centro y son dos vueltas que se repiten, así que es súper sencillo de hacer. Queda muy chulo porque, bueno, como va mezclado con colores, que si tú quieres puedes ir haciendo cambios de color tú. Yo te recomiendo que te compres ya un tipo de este material así, que te va haciendo el cambio solo y no tienes que hacer tantas hebras ni nada. Más fácil. Pues voy a proceder a indicaros ya cómo hacer cada pieza y ya sabéis que tenéis que hacer dos iguales. Bueno, pues yo estoy con mi agujita del gancho del 4,5. Vamos a empezar haciendo
el nudo de inicio y 6 cadenas. Seis cadenas, nos vamos a la primera y deslizamos. Cerramos con punto deslizado. Subimos 3. Dentro del anillo hago 2 puntos altos más para tener un total de 3 puntos. Separamos con 3 cadenas. De nuevo 3 puntos. Separamos con 3 cadenas. De nuevo 3 puntos. Y así un total de 6 veces. Tenemos que tener 6 grupos de 3 puntos y 6 espacios de 3 cadenas. Tengo ahora mismo 3 y tengo que hacer 3 más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos separados por 3 cadenas. Me faltan las 3 cadenas últimas, que no haremos 3. Haremos una cadenita, cojo lazada, voy a la tercera cadena y hago un punto alto para quedarme en el centro de las 3 cadenas. Y vamos a hacer esta siguiente vuelta de esta forma. Todavía no vienen las vueltas que se repiten. Estamos preparando el tejido. He hecho ahí mismo un punto bajo y subo con 2 cadenas. Tendría mi primer punto alto. 2 puntos altos más. Y tengo ahora mismo media esquina que tendré que terminar cuando llegue de nuevo al final. Separamos con 2 cadenitas. Me voy al espacio que me encuentro y hago una esquina con 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Tres cadenas y 3 puntos altos. Dos cadenitas de separación y repito en el siguiente espacio de cadena una esquina de 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y así haremos toda la vuelta. Dos cadenas de separación y de nuevo en el siguiente espacio una esquina. Cuando lleguemos al final hacemos 2 cadenitas y vamos a completar la esquina que no habíamos acabado con 3 puntos. 1, 2 y 3. Cerramos las esquinas siempre haciendo una cadena, cogiendo lazada. Aquí nos tenemos que ir a la segunda cadena porque hicimos un punto bajo y 2 cadenas. A la segunda y hago un punto alto. Y ya me quedo en el centro. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ya las 2 vueltas que se repiten, ¿vale? En la primera vuelta, en la esquina hacemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos. Siempre empezaremos así, trabajando media esquina. Y ahora voy a hacer una cadena. En el espacio de las 2 cadenitas voy a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo sitio. Estoy haciendo una V. Una cadena. Y ya me voy a la esquina. Tengo que trabajar 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Tengo uno de los 6 lados hecho y hay que hacerlos todos igual. Una cadenita, en el espacio de las 2 cadenas de la vuelta anterior hago una V. Punto alto, cadena, punto alto, cadena y en la esquina trabajo una esquina.
Tenemos otro lado hecho y todos los lados se hacen igual. Cuando llegamos al final, hemos hecho la última V, una cadena y completo la esquina con 3 puntos. Cerramos la esquina con una cadena y en la segunda cadena hago un punto alto. Hemos completado la vuelta 1, que luego tendremos que volver a repetir. Ahora vamos a hacer la 2. Punto bajo, 2 cadenas y 3 puntos. Siempre empezamos igual. Y en la vuelta 2 hacemos 2 cadenitas en el espacio de una cadena que tengo antes de la V, hago un punto bajo. 2 cadenas. Dentro de la V hago una V. Dos cadenas. En el espacio un punto bajo. 2 cadenas y ya estamos en la esquina, hago una esquina. Nos queda de esta forma y hay que hacer todos los lados igual. Repito un lado más, 2 cadenas. En el espacio que hay antes de la V, un punto bajo. 2 cadenas. En la V, una V. Dos cadenas. En el espacio, un punto bajo. 2 cadenas y ya estamos en la esquina, hacemos la esquina. Terminamos haciendo las 2 cadenas y completando la esquina con los 3 puntos. Una cadena y un punto alto en la segunda cadena. Hemos completado la vuelta 2 del patrón que se repite y nos va quedando de esta forma. A ver, ahora volvemos a hacer la 1. Las V nos van a crecer porque vamos a hacer una V justo aquí. Hacemos la esquinita y la V la haremos aquí en este espacio. La siguiente en la V y la siguiente justo antes de la esquina. En vez de una tendremos 3. En la vuelta 2 trabajamos como estamos trabajando aquí, con lo cual solo hacemos las 3 V. No, ahí no se crecen V. Luego repetimos de nuevo la 1 y la 1 es la que se crece y en vez de tener 3 tendremos 5. En la 2 completaremos esas 5. Se repasa otra vez en cada V una V y no se crece en V. ¿Vale? Entonces vuelvo a empezar con la vuelta 1. Antes de empezar, algo que os quería comentar es que nos he dicho el número. Mirad la combinación de colores que tiene. Tienen muchas combinaciones de colores, pero yo he cogido, me debe de poner por aquí qué número es. El color 211, ¿vale? Por si me preguntáis y si me acuerdo lo pongo en descripción. El color 211. Vale. Que lo tenía en mente y no lo quiero dejar de pasar porque me vaya a preguntar y bueno, ya doy la información. Vuelta 1. Siempre se empieza igual. Punto bajo y 2 cadenas y 2 puntos. Una cadenita. En ese espacio que os he dicho antes, hacemos una V. Punto alto, una cadena, un punto alto. Separamos con una cadenita. En la V hago otra. Una cadena de separación. Y la última V la hago justo aquí antes de llegar a la esquina. Una cadenita y ya hacemos la esquina. Tenemos 3 V, antes teníamos una y ahora tenemos 3.
En la vuelta 1 es donde crecemos las V. Completo la esquina. Y en cada lado hacemos lo mismo. Una cadena. Una V aquí pegadita a la esquina, en este espacio de 2 cadenas. Cadena. V dentro de la V. Cadena. Y una V justo antes de la esquina. Cadena y ya hacemos la esquina. Tenemos que hacer toda la vuelta de esta forma. Completamos la vuelta con la cadena y terminamos de hacer la esquina que nos habíamos dejado a media. Una cadena y un punto alto en la segunda cadena. Y hemos completado la vuelta 1 de nuevo del patrón y ahora haremos de nuevo la 2. Vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos. Y en la vuelta 2 hacemos 2 cadenitas. En el espacio de la cadena hago un punto bajo, 2 cadenitas. En la V hago una V. 2 cadenas. En el espacio de la cadena hago un punto bajo, 2 cadenas. En la V hago una V. Dos cadenas. En el espacio de antes de la V hago un punto bajo, 2 cadenas, una V dentro de la V. 2 cadenas. En el espacio que está después de la V hago un punto bajo, 2 cadenas. En la esquina hago la esquina. Todos los lados los tenemos que hacer de esta forma. En la vuelta 2 no crecemos V, lo que estamos es haciendo las 2 cadenitas, el punto bajo, 2 cadenas, la V sobre la V. O sea que si tenemos 3 V, nos van a seguir quedando 3 V, la diferencia es que estamos haciendo estas onditas. Completamos la vuelta de esta forma. Hemos completado de nuevo la vuelta número 2 y ya nos va creciendo nuestro hexágono, como veis. De nuevo la vuelta 1, la 1, la 2, la 1, la 2, hasta que tengamos la medida. Ahora os doy mi medida y la cantidad de vueltas que yo he hecho. Hemos empezado con punto bajo, 2 cadenas, y 2 puntos, como siempre. Y ahora estaríamos haciendo la vuelta 1. Así que una cadena, justo después de la esquina, en este espacio hago una V. Cadena y ya voy haciendo V en cada V que me encuentre. Cadena, me voy a la siguiente V. Cadena, me voy a la siguiente V. Cadena y ya no tengo más V. Entonces hago en este espacio que está justo antes de la esquina una V. Cadena y la esquina. Tres puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Bueno, pues
todos los lados se hacen igual. En esta vuelta 1 es donde crecemos las V. Y teníamos 3 anteriormente y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta 2 haremos la esquina, 2 cadenas, punto bajo, antes de la V, 2 cadenas, V. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, V. Haremos las 5 V, pero enlazando los puntos bajos y las 2 cadenas en medio, como hicimos anteriormente. Esta es la técnica. Así de fácil tenemos que seguir trabajando las vueltas que nos hagan falta. Mirad, después ya sabéis que si cogéis, si unís, voy a retirar un poquito. Si unís una esquina con la otra, ya todo se va a colocar. Bueno, hay que ponerlo así. Y tenemos manga y cuerpo. O manga y cuerpo. Depende de cómo lo pongas, te va a quedar a un lado o te va a quedar al otro. ¿Vale? Como tienes que hacer 2 piezas iguales, haces una por un lado y otro para el otro. Bueno, yo creo que lo podéis haber entendido ya, ¿no? Con esta explicación. Ya me voy a ir a la pieza original para deciros la cantidad de vueltas que he dado y que tenemos que hacer la última vuelta, es la vuelta número 1. Es esta de las V. Esa tiene que ser nuestra última vuelta siempre. Entonces tú vas creciendo hasta tener tu medida. Yo me he quedado en la vuelta de las V, en todas las tallas que quedarse en esa vuelta. Y bueno, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A ver, de nuevo cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 V. Tenemos que tener 17 V para una talla como la mía, una talla M. No sé deciros si igual serviría para la L porque lo estoy haciendo grande. Y mide cada lado nos mide, a ver, 58 centímetros. Y en vueltas he tenido que trabajar contando desde el centro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 vueltas. Pues una vez que tengamos ya esas 19 vueltas, si quieres hacer una talla más grande de ML, porque yo creo que esto es ML, si quieres hacerlo más grande, tienes que hacer 4 vueltas más, repites 2 veces el patrón. Si quieres hacer menos, quitas 4 vueltas. También te puedes ir probando. Si estás trabajando con otro material, tendrías que ir probándote hasta que te dé la medida. Pues si yo he hecho 58 para una talla más, tendrías que hacer 4 centímetros más, que corresponden a una talla más, que serían 62. Y para una S, en vez de 58, le quitas 4, 54. También lo puedes hacer por medida. Ya lo he doblado. Tengo aquí mi manga. Tengo aquí mi cuerpo. ¿Vale? Ahora unimos de la parte de la espalda todos los puntos. De la parte del delantero me voy a quedar dejándome 2 V's más la esquina. Ese poquito aquí para que me quede abierto. Bueno, podéis dejar incluso 3, creo yo. 3 que nos quede. 4 ya va a ser mucho, ¿no? De escote. Yo creo que dejando 3, o sea, me quedo aquí en esta V, 1, 2, 3 V más la esquina, ya tenemos ahí un espacio grandecito que se nos queda abierto, que después si lo queremos cerrar un poquito, le podemos poner un cordoncito. La parte de la espalda entera, ahí nos quedamos ahí. Y luego en la parte del hombro, también nos tenemos que dejar el espacio para el cuello. ¿Vale? Y ahí sí que 3 van a ser mucho. Pues si me quedo aquí, mira todo lo que estoy dejando. Entonces me voy a quedar dejándome 2. 2 que incluso me meto aquí en el espacio entre V y V. Y te dejas 2. O sea, te dejas 2, te quedas aquí en el espacio.
y cierras todo lo demás, para que aquí nos quede el espacio para el cuello. La espalda, repito, se une entera y el delantero se une dejándote, bueno, pues el escote que tú quieras. Yo lo voy a dejar ahí, aquí. Bueno, ya he hecho la unión de una de las partes en la parte del hombro. Quería enseñaros cómo queda, la tenía que hacer antes para ahora indicaros a vosotras. ¿Vale? Nos va a quedar así la unión. Y voy a hacer la otra parte con vosotras. Da igual el lado que elija. Vamos a unir aquí, por ejemplo. Yo ya lo tengo ubicado todo y ya lo que me falta es ponerle un marcador donde quiero dejar de cerrar y voy a dejar 2 espacios. Pero mira, en vez de quedarme aquí en el espacio y dejarme 2 V, voy a coger el primer punto de esa segunda V, 1, 2, y aquí igual, para cerrar ahí y que nos quede más fija lo que es la costura ahí, porque en el espacio se va a mover. Y aquí dejaríamos el espacio del cuello. Entonces tengo que unir todo lo demás. Para eso. Bueno, si tú has terminado tu vuelta, te queda con la hebra y no la cortas, pero yo ya como eso lo hice en el otro, aquí tengo que añadir. Añadimos la hebra. ¿Dónde? En el punto de los 3 que tengo aquí en la esquina, no en el centro de la esquina. En este punto que está pegadito al centro, añadimos la hebra. 2 nuditos. A ver, un momentito. Ahí. Y ahora entro, saco una cadenita, hago un punto bajo ahí mismo y otro punto bajo en ese mismo punto del otro lado, para que no cierre. Voy a hacer una cadenita, entro en el espacio, hago un punto bajo, entro en el espacio del otro lado, hago un punto bajo, una cadenita para podernos desplazar al espacio que va después de la esquina, y del otro lado igual busco el sitio de detrás de la esquina, que sería aquí, justo antes de la V. Punto bajo. Ahora sí hago una cadenita para desplazarme a la V, que es lo siguiente que me encuentro. Sin hacer cadena me voy a la V de atrás. Cadena. Voy a acercar para que ya lo veáis mejor. En el espacio hago un punto y en el espacio de atrás hago un punto bajo. Ahora hago una cadenita. Me voy a la V que me encuentro y a la V de la parte de atrás. Una cadena. En el espacio, punto bajo, en el espacio de atrás, punto bajo. Una cadena. En la V, punto bajo, en la V de atrás, punto bajo. Una cadena. Hasta que no hayamos hecho los 2 puntos bajos no podemos hacer una cadena. Me voy al espacio, punto bajo, me voy al espacio de atrás, punto bajo, una cadena. Ahora V y V. Una cadena. Ahora espacio y espacio. Una cadena. Bueno, pues así unimos hasta llegar al marcador. Ahí haré mi última unión. Bueno, pues ya tengo todo unido, las dos partes de arriba del hombrito de los 2 lados. ¿Qué me queda ahora por hacer? Pues ahora tengo que unir la parte de la espalda. Todo esto hay que unirlo entero de arriba abajo y este será nuestro delantero
que no lo uniremos entero, que hemos dicho. Voy a poner ya el marcador. Y vemos más o menos qué apertura te va a gustar tener. Aquí dejas 1, 2, 3 y 4, porque hemos dicho que vamos a dejar 3. 1, 2, 3 y en el cuarto. A ver cómo queda así. ¿Vale? Y dejarías esa apertura. Todo lo demás lo tienes que unir. Lo tienes que hacer del derecho. O sea que si yo voy a unir la espalda, le voy a dar la vuelta a esto entero. Voy a añadir mi hebrita aquí arriba y voy a hacer lo mismo que he hecho en los hombros en toda la parte de atrás hasta abajo. Y luego el delantero hasta el marcador. Empezaríamos o desde el marcador hacia abajo o desde de abajo hacia el marcador, como tú prefieras. Y tendríamos cerrado ya todo el suéter. Voy a hacer las uniones y nos vemos. Tenemos todas las costuras ya hechas. Mi delantero queda con el huequecito, mi espalda está tejida entera, mis hombros cerrados enteros. Mira, aquí he hecho igual que hice al comienzo de la manga, para que me quedara cerrado bien. Tienes que coger, en vez de empezar en la esquina, empiezas en el punto anterior y unes al punto anterior y vas haciendo. Y cuando llegues al final igual, para que te quede lo más recto posible, ¿veis? No te quedes en la esquina. Tienes que cerrar hasta ese primer punto de los 3 que te encuentras después de la esquina. Pues igual en delantero, ¿vale? Te quedas ahí hasta abajo y aquí en la parte que yo me quedaba dejándome 3 V, en la cuarta V, pues en vez de pinchar dentro de la cuarta V, pincho en el punto alto para que se me quede fijado también. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la capucha y la capucha va a ir tejida todo esto por el cuello. O sea, voy a traerme esto así. Y digamos que la capucha va desde aquí, toda la parte de la espalda, hasta el otro delantero. ¿Veis? Que me quede luego el cuello aquí. A ver, lo vuelvo a poner del derecho por si lo veis mejor. Lo que os estoy explicando. Empezaremos trabajando de un lado hasta la esquina y luego volveremos. Yo creo que va a quedar una capucha de buen tamaño, pero es que no estoy ni muy segura. No sé si igual voy a probar, ¿vale? Una primera vuelta, voy a ver qué tamaño me queda, porque igual tendríamos que dejar un poco más de espacio en el cuello si la quieres más grande. Pero no estoy segura, yo creo que puede quedar bien. En caso de que quedara pequeña, tendríamos que cerrar, en vez de aquí con 2 V, quedarnos igual aquí antes, dejar 3 V igual que he hecho aquí, para que nos quedara más espacio y nos quede una capucha más grande, pero no me atrevo yo a hacerla demasiado grande. Voy a probar yo, tú también puedes probar y también como a ti te guste, porque ahora ya es empezar a trabajar la misma puntada, la vuelta 1, la vuelta 2. Lo que pasa es que tendremos que empezar en la 2 porque nos quedamos en la 1 y trabajar un largo de capucha y luego ya sabéis que la cerramos, que es muy fácil de trabajar. Pero lo del tamaño es lo que me tiene un poco en duda. Voy a probar. El tamaño sí que va a estar bien, creo yo. Así que, mira, ¿qué he hecho? La segunda vuelta es la que tenemos que hacer porque nos quedamos, como os acordáis, la 1. Entonces, entrad, añadís la hebra y entráis de la esquinita del delantero. Tenemos 3 puntos antes. En el punto del centro hago un primer punto bajo y ya hago 2 cadenas. En la esquina ya hago la primera V, 2 cadenas, el punto bajo en medio, porque ya me encuentro de la vuelta anterior, la vuelta 1. La V, las 2 cadenas, el punto bajo, la V, las 2 cadenas, y ya haríamos el punto bajo en la costura del hombro y ya haces las 2 cadenas y ya te encuentras de nuevo V, así que vas haciendo el patrón hasta de nuevo encontrarte otra costura del otro hombro. Aquí te encuentras primero el de una manga, luego, perdón, no es el hombro, lo que te encuentras en la espalda, y ahí dentro en la costura es donde haces el punto bajo, porque te vas a encontrar V y luego esquina, costura y esquina. En la esquina de la espalda va la V,
el punto bajo va en la costura y luego en la otra esquina va la otra V. Ya continúa sobre las V. Cuando llegas a la costura sabes que tienes que hacer el punto bajo y luego la V. Y ya has llegado a la otra esquina, donde terminarás haciendo la V en la esquina, 2 cadenitas y el último punto bajo lo haces igual en el punto del centro. ¿Vale? Te lo voy a poner del derecho para que lo veas también cómo va quedando del derecho. En la parte frontal. Esa primera vuelta que hemos hecho. ¿Vale? Yo ya me he quedado aquí. Bueno, pues ahora ¿qué hago? Que tengo que volver hacia atrás. Pero claro, tenemos que volver hacia atrás con la vuelta 1. Voy a hacerla con vosotros. Y aquí tendríamos que empezar con 3 cadenas, porque sería como en la vuelta 1 empezamos con un punto alto. Entonces, empezamos con las 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a hacer una de separación y ya vamos a la V y hacemos una V. Cadena de separación, buscamos la siguiente V, está aquí, y hacemos una V. No vamos a crecer porque no estamos haciendo el hexágono que tiene que crecer. Así que aquí no saltamos directamente el espacio de las cadenas y vamos haciendo cadena y V donde está la V. Ahí no vamos a hacer ningún aumento, aunque en realidad podríamos hacer uno, ¿verdad? No quedaría mal. Podríamos hacer uno al principio y otro al final y nos quedaría un pelín más grande el gorro. Pues mira, se me acaba de ocurrir. Sí, sí, en la parte del cuello que queda un poco más estrecha, pero ahora vamos a abrirlo un poquito. Pues entonces, después de la esquina, en el primer espacio, igual que hacíamos en el hexágono, vamos a hacer una V y ya habríamos aumentado aquí un motivo. Ahora ya sí, hago una cadenita y me voy de V en V. Y cuando llega al final, ten en cuenta que antes de la última V que tienes en la esquina, vas a hacer ese mismo aumento. Y bueno, y realmente podríamos hacer los aumentos que quisiéramos, pero yo creo que no hará falta hacer más. Ese primer aumento está bien que lo hagamos para que nos quede el gorro un poquitín más grande, porque yo estaba con la duda de si iba a quedar pequeño. Bueno, pues aquí ya te lo vas encontrando, porque te tienes que ir hacia las V y hacer una cadena de separación entre V y V. Ahí. Voy a trabajar todas las V y antes de llegar a la última vamos a hacer una extra, igual que hicimos aquí, para crecer un poquito. Y bueno, y quizá cuando vuelva a tener la vuelta de la V, vuelva a hacer el aumento, ¿vale? Vamos a hacer 2 veces el aumento este y ya después trabajamos en el resto. Para que nos quede, va a quedar mejor, yo creo. Estoy segura que va a quedar mejor. Así que lo vamos a hacer así. Voy a hacer esta primera vuelta, la vuelta número 1, que es la de las V. Cuando llegue al final os veo para hacer el aumento y luego la vuelta 2 con los puntos que me encuentro. Estamos de nuevo al final ya de la vuelta 1. Esta sería la vuelta 1, no la primera que hacemos. Hemos hecho ya con esta 2, pero esta corresponde a la vuelta 1. Y justo antes de la última V que tenga que hacer, vamos a hacer otra V para hacer un aumento ahí. Añadir una V más. Cadenita, ya hago la última V. Una cadena de separación y el punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. A ver si lo puedo coger bien. Ahora. Hemos completado una vuelta, hago una cadenita y giro. Y vamos a hacer la vuelta número 2 del patrón. Empezamos y terminamos de esta forma.
En el punto alto hago un punto bajo. Tengo que hacer 2 cadenas para subir a la V. Y en la V hago una V. Y ya todo el tiempo, hasta llegar al final, es 2 cadenitas. En el espacio entre V y V, punto bajo, 2 cadenas y en la V, V. Dos cadenas, en el espacio entre V y V, punto bajo, 2 cadenas y en la V, V. Así hasta el final. Cuando lleguemos al final, terminamos con 2 cadenas y un punto bajo, tal como hemos empezado. ¿Y el punto bajo dónde lo hacemos? En el punto alto, así que si habíamos empezado con 4 cadenas, quiere decir que es la tercera, porque la cuarta es la de separación. Bueno, mira, para no liaros, la hago la vuelta y nos vemos ahí. Estoy sobre la última V y vamos a terminar ya la vuelta. Tengo que hacer una cadena y un punto bajo. Y lo haces en la tercera cadena. Aquí tenemos 4. Una es de separación. La siguiente, contando hacia arriba, es la tercera. Punto bajo. Ya has terminado la vuelta. Sube 1, 2, 3 y 4 cadenas de nuevo porque vas a empezar otra vez a hacer la vuelta de las V, y que es la vuelta número 1. Y aquí ya si quieres puedes aprovechar para volver a hacer aumento. Si quieres volver a hacer un aumento o no, si ya lo ves bien, lo puedes dejar como está y no hacer más aumento. Es que, a ver, luego esto, voy a comprobar una cosa, porque luego esto cuando ya lo tengamos largo, ¿vale? El largo que queramos de gorro, esto luego va a llevar una costurita y le va a quedar un gorrito que yo no sé si quedará. Claro, es que el largo es lo que nos va a decir en realidad. Esta es la parte desde el cuello hasta arriba, ¿vale? Por eso digo que lo veo pequeño y vamos a hacer un aumento más. Un aumento más. Aquí me voy a poner la hebra bien. Un aumento más, con lo cual tengo el punto alto en la cadena de separación. En la V hago una V. Y justo detrás de esa V es donde voy a hacer el aumento. Hago una cadenita de separación y en vez de irme a la siguiente V, voy a hacer un aumento de una V. Pero bueno, en vez de hacerlo aquí, para que no nos quede tan pegadito, en esta ocasión sí que es verdad que podríamos hacerlo en el punto bajo. Y nos va a quedar más centrado. Incluso la vez anterior también podíamos haberlo hecho ahí en el punto bajo. No me di cuenta porque como lo hacíamos en los hexágonos, en ese espacio de cadenas, pues yo lo he seguido haciendo igual. ¿Veis? Aquí hemos hecho el aumento. En la vez anterior que hicimos el aumento, pero bueno, si veis, como se quiere colocar bien, se pega un poquito al punto bajo, con lo cual queda ahí más o menos bien. Pero bueno, hacedlo a partir de ahora si queréis hacer más aumentos ahí en el punto bajo. Y yo creo que no nos harán falta más aumentos, pero si te hicieran falta, lo haces ahí. Y ya solo tienes que hacer pues como sigue la vuelta número 1 del patrón, que es una V sobre la V y la cadenita de separación. Cuando llegues al final, termina como has empezado. Has empezado con el punto alto y la cadena de separación. Terminas con la cadena de separación y el punto alto sobre el punto bajo. Y vas repitiendo vuelta 1, vuelta 2. ¿Más aumentos? Pues yo creo que no. Pero si lo hiciera, os lo digo. Yo voy a tejer ahora el largo que voy a necesitar. Y cuando lo complete os digo en medida, os digo en vuelta. Y os digo pues que ahora mismo llevamos 2 aumentos hechos. Si ya paré ahí y tejí en recto o hice algún aumento más. ¿Vale? Pero necesito hacer un trozo para visualizarlo y ver cómo va quedando. Pues he hecho una vuelta más, hice aumentando la V en la vuelta 1. Hice de nuevo esa V en el punto bajo que nos encontramos tanto al principio como al final. Y ya he hecho de nuevo la vuelta número 2. Y ya sí que trabajo ya todo el tiempo en recto.
¿vale? Me queda la medida bien, porque esto nos va a dar como la profundidad, digamos, ¿no? Y ahora tenemos que ir creciendo. Pues, a ver, lo voy a poner para que lo veáis lo mejor posible. Esto, una vez que tengamos un largo de unos 40 centímetros trabajados, más o menos, lo vamos a coser. Vamos a cerrar esta parte. Entonces, pensad que aquí es donde va nuestro cuello y ya nuestra cara. A partir de aquí para arriba. Entonces, al menos eso, como 40 centímetros tenemos que seguir trabajando. Y de ancho yo tengo... a ver... ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. De ancho yo tengo... más o menos, porque como se me curva un poquito, me cuesta un poco más de ver la medida, pero aproximadamente 55 centímetros. Y de V's totales ya con las que voy a seguir trabajando todo el tiempo en recto, también te lo digo. Aquí hay 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 V. Pues trabajo ya esas 18 V todo el tiempo, la vuelta 1, la vuelta 2, hasta tener eso mínimo de 40 centímetros de alto. Cuando hayamos tejido 40 centímetros de gorrito, bueno, pues ahora lo vamos a unir, ¿vale? Hacemos así, que esta sería la parte de arriba. Yo ya tengo aquí buen espacio para mi cara y queda bien. Tú lo puedes hacer a tu gusto si quieres un poquito más. Y ahora yo he hecho ya la última vuelta, acabas en V's y aquí he hecho una cadenita. Vamos a hacer igual que hicimos antes. Bueno, pues voy a dejar hasta aquí. Me voy a venir acá, no, acá, tiene que ser así. Estoy sobre el primer punto. Lo cojo entero y aquí tengo que coger la tercera cadena. Aquí. Deslizo. Y vamos a hacer igual que hicimos cuando cerramos las otras piezas. Venga, entras en un espacio, entras en el mismo espacio. No, mentira. Mentira, perdonadme. Lo hacíamos con punto bajo. Me estoy liando con otra cosa que estoy haciendo porque yo ya estoy liada con otra cosa. Venga, espacio, punto bajo. Cadena. Tengo como 3 cosas a la vez y ya me voy liando. Entras en la V, punto bajo, en la V, punto bajo, cadena. Entras en el espacio, punto bajo, entras en el espacio, punto bajo, cadena. Bueno, pues tenemos que cerrar de esta forma, ¿vale? Todo. Aquí nos queda como un redondito. Intenta rematarlo de manera que se queda como hacia adentro un poquito. Y haremos ya lo siguiente, los puños para que se nos queden un poquito más estrechos. Yo tengo aquí uno hecho ya y hago el otro con vosotros. Creo que son 6 vueltas nada más, que haremos con disminución para que nos quede más adaptado. Aquí ya he llegado al final y entonces haces punto bajo. A ver, lo voy a repetir. Te queda una V, te queda una V detrás. Hace sobre la primera V un punto bajo. Sobre la de atrás, aquí, un punto bajo. Y ya en medio de esas dos V tienes un espacio y ahí, en vez de hacer un punto bajo, vas a hacer un deslizado. Voy a adaptar esta cadenita un poquito más.
y ahí hacemos un deslizado para que se nos quede pegadito. Después metemos la hebra hacia adentro para esconderla y para que se quede como más hacia adentro, ¿vale? No nos quede tan en pico. La metemos hacia adentro y luego la rematamos aquí, ¿vale? Al tirar así un poquito hacia adentro, al rematarla se nos va a quedar ya más redondito y bien. Y esta es la costura de la parte del gorrito. Queda perfecto. Bueno, pues ya tenemos el gorrito terminado y ahora vamos a hacer lo que os comenté en el puño. Tenemos el puño muy grande y queremos que se nos quede adaptadito como este, así que vamos a añadir, aquí acabamos con la vuelta de las V, vamos a añadir el hilo en la costura y vamos a hacer la vuelta que pertenece, que es la siguiente, y vamos a ver cómo hacemos las disminuciones. He añadido la hebra, vamos a hacer la vuelta que pertenece, que es la vuelta número 2, una cadenita, un punto bajo. Ahora hay que hacer 3 cadenas y vamos a hacer la primera V. En vez de hacerla aquí, me voy a alejar un poquito. Aquí tengo 3 puntos, me salto 2 y en medio y creo ahí como una especie de V. Hago ahí la primera. Tres cadenas. Voy a hacer el punto bajo, en vez de aquí donde tendría que hacerlo, lo voy a hacer en la V, porque así anulo esa V. Aquí estoy haciendo 3 cadenas y son 2. Pero todo esto me pasa por lo que os digo, porque es que estoy con otro proyecto, entonces me estoy liando. Porque este lo suelto, lo cojo y así. Son 2, vale. Perdona porque ahí me he equivocado. La V, las 2 cadenas y el punto bajo donde os he dicho, en vez de en el espacio, en la siguiente V. 2 cadenas, en la V hago una V. Dos cadenas y aquí el punto bajo sí lo hago donde corresponde. Hacemos una vez sí y otra vez no. 2 cadenas, quiero decir, ahí lo he hecho que sí, y en la siguiente lo voy a hacer en una V en vez de en el espacio para anularla. Y de esa forma vamos a ir quitando V's. 2 cadenas, aquí lo hago en la V en vez de en el espacio para anular esa V. Y vamos disminuyendo V. En la siguiente una V. Bueno, pues ahora tocaría, ya he anulado, pues ya no anulo en la siguiente. Lo hago bien. Ahora sí anulo. Perdona, porque estoy aprovechando de una muestra que saqué. Y yo la aprovecho todo. Bueno, pues ahora, si en el anterior he hecho sobre las cadenas, en el siguiente anulo V. Me voy a la V. Vamos a hacer así toda la vuelta y a ver cuántas V nos quedan. Creo que son 13. Teníamos 17 y ahora pues tendremos menos. 2 cadenas, ahora es normal. 2 cadenas, hago la V, 2 cadenas y me voy a la siguiente. Para ir quitando una sí y otra no. Bueno, pues la última, aquí la voy a hacer al contrario. Se me salto 2. Me voy retirando de ahí 2 y
en vez de meterme en la esquina, porque me va a quedar muy cerca del punto bajo. Y hago la última V, que son 13 en total las que nos van a quedar, en vez de 17 que teníamos. 2 cadenas y ya tengo que cerrar la vuelta en el punto bajo. Bueno, pues ahora hacemos V sobre V, la vuelta 1, con una cadena de separación, y aquí no, en esta vuelta no hacemos disminución, ya solo se hacen las disminuciones en la vuelta 2. ¿Vale? Así que aquí pues teníamos que hacer V, cadena, V, con lo cual estoy súper mal situada, pero no me quedaba otra. Así que lo que hago es que me voy a deslizar. Sí, es lo mejor que puedo hacer, deslizarme. Me voy a deslizar para estar en la V. 1, 2, 3 y tengo que hacer 4 porque tengo que hacer el punto alto y la cadenita de la V. Hago la V, cadena. A la V, hago una V. Cadena. A la V, ¿vale? Esta vuelta normal. En la siguiente vamos a repetir lo que hemos hecho. Así hasta que se nos quede lo adaptado que necesitemos cada una. Voy a completar esta vuelta y repito otra más con vosotras. He llegado al final, he hecho la cadenita y aquí en la tercera cadena tengo que cerrar y ahora deslizarme dentro de la V para empezar ya siempre dentro de las V todas las vueltas. Bueno, pues repetimos lo que hicimos antes para poder disminuir. Aquí hago la V con 4 cadenitas y un punto alto. Y ahora hago 2 cadenas. Y me voy directamente a la V para anularla. 2 cadenas. Y hago una V. 2 cadenas. Y aquí me meto en el espacio porque no voy a anularlas todas. Hago una hacia otra no. Bueno, pues ahora la siguiente, en el siguiente sí que tengo que hacer el punto bajo sobre la V para anularla. ¿Vale? Y así vamos haciendo. En total, os dije antes 6 vueltas, pero en realidad son 7 porque tenemos que terminar en la vuelta, en esta ocasión, no en la vuelta de las V y la cadena, sino en la vuelta de la V con el punto bajo. Y aquí esa última vuelta se hace ya bien. No anulamos ya en esa última porque si no nos quedaría muy estrecho. Cuando hayamos llegado al final, una vuelta en punto bajo es lo que haremos para terminar y nos va a quedar la manguita como un poquito de onda. Por eso quería hacerla en esta vuelta. El punto bajo sería 1, 2 y 3 sobre las V. 1 en el espacio. 2 en el espacio. Si son 2 en los espacios, se te entrarían 1, 2, 3, 4 en total. Y 3 en la V. Completamos la manga y bueno, yo creo que ya no os tengo que explicar esta parte, ¿no? Aquí simplemente es eso, las 7 vueltas, que terminas en la vuelta del punto bajo y que haces una última vuelta en punto bajo. Quiero decir que termina la vuelta del punto bajo porque haces V, 2 cadenas, punto bajo. A esa vuelta me refiero, la vuelta número 2. Y terminas ya con una vuelta en puntito bajo por todo para que te quede mejor y ya lo tendrías listo. He completado las 7 vueltas y ya tengo el puñito al tamaño que quiero. Me han quedado 6 V en total. Acabamos en esta vuelta del punto bajo, como dije. Y bueno, aquí vamos a hacer, donde tengo la V, en el punto bajo, en el espacio punto bajo y en el punto bajo. Y antes os dije que eran 4 y no, son 3, ¿eh? 1 en el espacio, 1 en el punto bajo y 1 en el espacio.
Repito, en la V, el punto bajo, en el espacio y en el punto, que son 3 y 3. O sea que serían ahora otros 3, 1, 2 y 3. Y así completamos la vuelta. Hemos completado ya las mangas, ya tenemos prácticamente terminado el suéter y bueno, a mí me está encantando, me lo acabo de probar, queda bonito, de verdad. Bueno, pues esto que os digo ahora es algo opcional, ¿vale? Yo tenía ganas de hacerme algo con un bolsillo central y aquí lo tengo. ¿Cómo lo he hecho? Como digo, esto es opcional, ahora se lo tengo que coser. Tendré que hacerlo aquí arriba y aquí abajo porque esto se queda abiertecito para poder meter las manos. Bueno, pues lo centraré y lo coseré. ¿Qué he hecho? He montado una cantidad de puntos. No recuerdo ahora, pero sí que sé que es múltiplo de... Porque aquí me estoy saltando un 2, 3, 4. Pues múltiplo de 4. Un múltiplo de 4, medida... Quizás debería de dar medidas, ¿verdad? Me vaya a preguntar y prefiero dejarlo dicho ya. Bueno, pues son 30 centímetros y son 37 puntos porque son múltiplo de 4, 36 más 1, ¿vale? Y hace una y dos vueltas con esos puntos. En la siguiente, con esos puntos, las V, saltándote 4 puntos y haciendo pues una cadena de separación. Después recupera de nuevo los puntos, haces otra vez los puntos, ¿vale? Hasta ahí trabajas en recto. Y a partir de ahí, la siguiente vuelta ya te comes dos, o sea, de los dos primeros lo haces uno y al final igual. Aquí haces la de las V con los puntos que te encuentras, disminuyes en punto alto, disminuyes en punto alto, disminuyes en punto alto. Haces con los puntos que te encuentras en V, 1, 2, 3, disminuciones y V. Y ya la última vuelta en punto alto. Rodeas todo con punto bajo y ya lo tendrías. Es fácil de hacer, así que no lo voy a repetir. ¿Vale? Serían dos vueltas en punto alto, o sea, 2, 3, 4, 5 y 6. Estás trabajando sin disminuir. Mentira, aquí ya disminuye. Aquí ya disminuye. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 sin disminuir. Con los puntos, con los 37 puntos. Y ya te comes. Aquí 1 y 1 son 2. Aquí tendrías 2 menos en esta vuelta. Trabajas las V. 2 menos, 2 menos, 2 menos. Trabajas las V, 2 menos, 2 menos, 2 menos. Porque te quitas uno al principio y otro al final. ¿Vale? Y ya habrías terminado. Con V y punto alto por último. Rodeas con punto bajo y ya lo tienes preparado para hacer la unión arriba y abajo a la altura que tú quieras. Lo centras y lo coses. Eso ya está explicado. ¿Qué nos queda por hacer? En la parte de abajo todo una vuelta en punto bajo, que aquí sería en las V 1, 2 y 3, y como aquí solo tengo un espacio de una cadena, un punto. Y alrededor del gorrito que acabamos de terminar también haremos una vueltecita en punto bajo. Y aquí lo que te encuentras son puntos. Así que tendrías que meter para que no te quede muy holgón tampoco, ni muy apretado, calculando. Yo ahora lo voy a hacer yo y os diré cuánto me han entrado en cada espacio. Pero yo calculo como unos 2 en cada espacio. Vale. Voy a unirlo el bolsillito y hacer la vuelta que me faltan de hacer de punto bajo, porque el punto ya lo tenemos. Me quedaría solo en el cuello lo que es el gorro y la parte de abajo, y hacer un cordoncito sería buena idea, simplemente de cadenas y puntos deslizados sobre la cadena, para hacer aquí, que podernos adaptar aquí en el cuello si queremos cerrar, aunque no queda demasiado abierto, pero también queda bonito. Pone un cordoncito ahí, rematamos hebra y hemos terminado. Mira, estoy cosiendo el bolsillito y bueno, yo no soy ninguna experta en costura, pero os voy a dar la opción que yo estoy haciendo para que me quede bien. Bueno, pues sobre la segunda vuelta del cuerpo, del delantero, he centrado, pues que si tenía 37 puntos, pues 18, 18 a un lado, aquí tengo el central. Y ahora voy entrando en la parte de arribita de la vuelta. Mira que tenemos aquí una vuelta que hicimos en punto
bajo, ¿verdad? Alrededor. Entonces, si tú vuelves así la prenda, tienes donde engancharte aquí debajito. Y ahí es donde estoy enganchando yo. Estoy cogiendo del cuerpo. A ver, ¿por dónde voy? Por aquí. Tendría que enganchar ahora aquí. Bueno, pues cojo una hebrita de abajo y cojo esa hebrita de arriba. Y de esta forma nos va a quedar invisible. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Uy, perdón. Aquí, que lo veáis bien. Bueno, pues ahora me dejo la espiguita visible hacia arriba. Y justo debajo de la espiguita tenemos unas hebritas donde podemos enganchar. Yo me vengo a esa segunda vuelta en la parte de encimita. Engancho por aquí una hebrita. Voy a buscar esta, por ejemplo. Aquí. Y cojo la de arriba. ¿Veis? Y nos va quedando la costura invisible. Bueno, pues tengo que hacerlo por todo y lo de arriba igual. Arriba no me encuentro en resto, así que tengo que ir inventándome dónde voy enganchando, pero que te quede paralelo, que te quede rectito. Ya lo he completado la costura. Perfecto. Tengo mi bolsillito. Y ahora, bueno, pues el cordoncito que os dije. Voy a indicaros antes el tema del cuello, porque yo en el gorro lo que he hecho, para que no te quede tan bocón y tan abierto, que os dije que hacía un punto, 2 puntos en cada punto y no. Estoy haciendo 1, 1, 1, ¿vale? Y por esta parte que te pillan los puntos tumbados, 1, 1, 1, 1, porque aquí te encuentras como algo que une ahí y no es un espacio. Pues ahí haces 1, en el espacio 1 es lo que te une 1, ¿vale? Y te queda como más recogidito el gorrito. Si tú lo quieres más suelto, le puedes hacer 2, como te dije inicialmente. Y en la parte de abajo he hecho los 3 puntos de las V y ya directamente 3 puntos de la V. En lo que es en el espacio no he hecho. Esa es la diferencia de lo que os había explicado antes, que he hecho al final. Mi cordoncito con 120 cadenas. 120 cadenas y después deslizo sobre ellas y listo. Ahora lo voy a poner. Busco la mitad y vamos metiendo. Aquí entro por aquí y por aquí. No, vamos a entrar mejor. Aquí tengo una V. Entramos en las V. V y aquí busco la V. ¿Dónde está mi primera V? Aquí. Vale. Y vamos cruzando de una V a otra. Aquí y en la siguiente. Ahora hacia abajo. Y por último cruzo hacia arriba. Ya este sería el último cruce. Aquí es aquí. Listo. Ya lo podemos adaptar. Bueno, tú lo pones como a ti te guste. Yo lo he puesto así, ¿vale? Por si quiero cerrarlo un poquito. Lazadita y listo.
Bueno, pues yo no sé a vosotras, pero a mí este tipo de prenda me encanta porque al final es el tipo de prenda que te pones más, al que le das más uso, el que es más sport y en cualquier ocasión viene bien. Y además con esta combinación de colores, pues no tienes que estar haciendo cambios de color con esta madeja que te viene ya mezclada y la verdad que queda súper bonito. Ya te digo, yo es una de las prendas que más, para mi día a día, que más partido sé que le puedo sacar. Y bueno, es muy caladito, ya depende de lo que te metas debajo, vas más abrigado o menos. Así que también te sirve para varias épocas del año. Lo puedes hacer en cualquier material. Yo lo he hecho en lana, pero tú, si quieres un algodón, pues perfecto. Espero que haya gustado. A mí me ha encantado. Me ha encantado. Se hace súper rápido y cunde muchísimo. Y bueno, ya veis el efecto. Esto de que lleve un gorrito detrás es opcional también. Si a ti no te gustan los gorritos, no se lo hagas. A mí es que me encanta el toque del gorrito. Anímate a hacerlo, déjame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy prontito. Hasta luego.